Bueno, muy buenos días. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante donde podemos apreciar en la Sagrada Escritura de que existen dos humanidades dentro de nuestro ser. Y hoy vamos a hablar sobre el hombre que no percibe a Dios, un hombre natural. A veces en la vida nosotros contendemos o enseñamos o reexplicamos la palabra de Dios con otros cristianos, donde se encuentran hombres naturales que no comprenden lo que se dialoga en ese lugar, porque para ellos son locuras. Y es que a mí me ha ocurrido varias veces hablar en público, donde hablo de la palabra de Dios, donde alguien entiende de la palabra de Dios y nos vamos a varios textos bíblicos y comparamos y hacemos muchas cosas y sacamos a relucir muchas cosas de la Biblia para poder así comprender más ampliamente la palabra de Dios. Pero dentro de esas conversaciones siempre existen personas, hombres naturales, que no entienden la palabra de Dios. Hombres naturales que las consideran como locura, las cosas de Dios. Y es que el hombre natural no puede comprender muchas cosas de las cuales nosotros los cristianos hablamos. Y es por eso que la palabra de hoy es para personas que ya comprenden un buen grado de las Sagradas Escrituras, porque igual un hombre natural, aunque esté en nosotros encarnado, no la va a lograr comprender, porque las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, se debe discernir espiritualmente. La Biblia es rica en temas sobrenaturales, y tú cuando las has leído y las comprendes y las crees, se vuelven un deleite para nuestro corazón, para nuestra vida. Hablarla es de forma espiritual. Siempre va a tener personas a su entorno que se van a reír o dicen, estos están locos. No copian lo que uno habla porque para ellos es locura o estamos en otra dimensión que no es según esa dimensión que estamos nosotros, es locura. Y eso fue lo que le pasó al apóstol Pedro en Hechos capítulo 26, Hechos capítulo 26, 24, donde el apóstol Pablo comparecía ante las autoridades en su defensa. ¿Y qué le dijo este rey al apóstol Pablo cuando se sintió que Pablo hablaba y hablaba y no paraba de hablar? Porque él estaba bien empapado de todo lo que las Sagradas Escrituras le enseñaban. Hechos capítulo 26, 24 nos dice, esto decía Pablo. Todos sabemos de que Pablo se estaba en una defensa ante las autoridades donde apeló al César. Esto decía Pablo en su defensa cuando Feto gritó a gran voz en cuello. Le gritó a Pablo, ¿estás loco, Pablo? Las muchas letras te han vuelto loco. Pero Pablo respondió, no estoy loco, excelentísimo Festo, lo que estoy diciendo es la verdad y tiene sentido. Lo que estaba diciendo Pablo tenía sentido, pero Feto era un hombre natural que lo trató de loco al apóstol Pablo. El hombre natural no comprende las cosas de Dios. Primera de Corintios capítulo 2, 14 nos revela ahí la palabra de Dios siempre escrito por el apóstol Pablo, que no comprendemos en su forma natural o nosotros en nuestro hábito natural, en nuestro lugar, no logramos comprender lo que es de Dios, porque las cosas de Dios, quien las hace comprender al ser humano, es el Espíritu de Dios. Dice la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14, pero el hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios,
porque para él son una locura y tampoco las puede entender, porque tienen que discernirse espiritualmente. Y de este versículo vamos a estar hablando toda esta mañana. Y yo me hice la pregunta, me pregunté yo, ¿qué cosa no logra captar el hombre natural? ¿Se ha preguntado alguna vez usted qué cosas no logramos captar como hombres naturales? ¿Qué cosas no logramos también practicar como hombres naturales? Las cosas del Espíritu de Dios, es decir, las cosas que hace el Espíritu de Dios son sobrenaturales, no son naturales. El hombre natural vive en este mundo ignorando muchas cosas que el Espíritu de Dios hace a través de sus siervos, como las que hizo con nuestro Señor Jesucristo, su Hijo amado. Algo que miramos en la Sagrada Escritura en Mateo 14, 22, 23, donde Jesús caminó sobre el agua. Es algo sobrenatural. Es algo ilógico para la persona o para el hombre natural caminar sobre el agua. Es que los que estudian física o estudian la gravedad, no puede sostenerse algo sólido en algo líquido. Pero Jesús era una persona, algo sólido como nosotros. Y si usted intentara ahorita caminar sobre el agua, no lo haría. Pero Jesús lo hizo. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios o las cosas que hace el Espíritu de Dios son sobrenaturales. Y eso es lo que no logra percibir el hombre natural. Dar de comer a 500 personas. ¿Cómo haría usted para darle de comer a 5,000 personas cuando solo cuenta con unos pocos panes y unos pocos peces? En Mateo 14, 13 también nos revela esto, donde Jesús hizo que comieran 5,000 hombres sin contar mujeres ni niños. De poca comida la hizo que se multiplicara. Esto es sobrenatural. Esto solo el Espíritu de Dios en un siervo lo puede hacer. ¿Qué haríamos nosotros en estos días para darle de comer a 5,000 hombres sin contar mujeres ni niños? Pues posiblemente recurriríamos a la matemática, donde tenemos que comprar X cantidad de un alimento, de otro y de lo otro, cuánto tenemos que contar con alimentos, y hacer una suma de dinero, que en aquel entonces solo contaban con 200 denarios. Pero Jesús no se puso a hacer números, no se puso a sacar cuenta, sino que hizo que los panes y los peces se multiplicase a tal grado que sobraran 12 cestas de lo que sobró de esa comida que preparó ese día para todo aquel pueblo, porque todo ese pueblo estaba hambriento, no solo físicamente, sino que espiritualmente. Entonces miramos algo que nosotros o los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo podemos comprenderlas, pero el hombre natural no las puede comprender. Otra cosa que miramos que hizo nuestro Señor Jesucristo fue el resucitar a Lázaro. Juan 11:38, ahí puede corroborar usted en Juan 11:38 a 44, donde Jesús se llegó a esa casa donde Marta y le dijo, ¿dónde está la sepultura de Lázaro? Llévame ahí. Entonces, ¿qué dijeron sus hermanas? No vayamos ahí, ya huele mal. Como quien dice, ellos estaban seguros de que olía mal, porque si estaba enfermo, si enfermo olía mal, no digamos ya muerto. Ese hombre apestaba. Pero Jesús más bien lloró al ver la fe de aquella gente que no creía en él y no creía en lo sobrenatural que él hacía. Y podemos hablar un montón de cosas, de las cosas que hizo nuestro Señor Jesucristo, aún antes de encarnarse, ser el Hijo del Hombre, cuando abrió el mar rojo,
Mucha gente trata de explicar que fue un viento que vino desde el oeste o de un lugar y que fue a pegar ahí y así fue que se abrió el gran mar. Entonces ese mar se estuviera abriendo hasta el día de hoy cuando viniera ese gran viento. Pero son cosas que Dios las hace porque para Él lo sobrenatural es su naturaleza divina. Las cosas que percibe el hombre, ¿qué es lo que percibe un hombre natural? Yo me hice esa pregunta, como les digo. ¿Qué logramos captar como personas naturales? Somos físicos, somos hechos del polvo, al polvo regresamos. Y lo que logramos realmente conocer son las cosas que suceden por lógica, no cosas sobrenaturales. Lo que sucede por la fuerza de la naturaleza. Mucha gente estudia lo que es la gravedad física, la matemática, y también conocemos que el hombre también natural conoce y se deleita en lo que es la carnalidad. Es lo que nosotros conocemos como hombres naturales. La carnalidad, todo lo que quiere la carne. Un hombre natural no entiende las cosas espirituales porque para él son locuras. La palabra de Dios nos ha dicho que son locuras para el hombre natural. Ahora nos hacemos la pregunta, ¿qué tanto soy yo naturalmente o qué tanto soy yo espiritualmente? ¿Estoy tomando algunas cosas de la Biblia como locura? ¿O estoy tomando todo lo que me dice la Biblia como algo que se debe discernir espiritualmente? Algo que debe ser tangible o algo que debe ser sobrenatural o intangible. Porque son espíritus lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos a leer en lo que es el libro de Juan capítulo 6, Juan capítulo 6, versículo 63. Juan 6, 63 nos dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Ahí hay una respuesta que la palabra que está escrita en esta Biblia son espíritu. Y por eso una persona de forma natural o en su vida lógica y cotidiana no las puede comprender. Por eso necesitamos al Espíritu de Dios para comprenderla y para así no tomarlas como una locura. Porque está en una vida natural, el estar en una vida natural se nos hace locura la palabra de Dios. El hombre natural entiende una ley natural, pero no entiende una ley espiritual. La reproducción, es decir, la satisfacción espontánea. Eso es lo que entiende el hombre natural. Entiende lo que es la satisfacción espontánea. Conoce lo que es la fuerza para llenar su yo. El hombre natural se llena de sí mismo. Él quiere tener poder, él quiere tener las cosas espontáneas, él quiere que todo circule al entorno de él. Él quiere que su yo se llene de poder. Yo quiero, yo tengo, yo puedo. La vida tal como cree que la conoce, el hombre natural piensa que así funciona todo. Para el hombre natural, un hombre natural viene siendo como un pequeño animalito, porque un animal no cree que hay Dios, no cree que hay diablo, no cree que hay infierno.
Y miramos personas también que no creen que hay Dios, que hay diablo, que hay demonios. Como dijo una persona durante yo hablaba de la palabra de Dios, la predicaba, dice, Dios, líbrame de los cristianos, que de los demonios me libro yo. Entonces es algo absurdo que una persona le diga a Dios cuando ignora creer en Dios, que lo libere de los cristianos cuando los cristianos somos hijos de Dios. Entonces es un dicho absurdo. El hombre natural entiende una ley natural, pero para entender una ley espiritual debe de conocerse a sí mismo, mejor dicho. Cree que no hay Dios, cree que no hay diablo, no hay infierno, no hay castigo, no hay cielo, que todo aquí está y todo aquí va a seguir estando y que aquí sucede de forma continua. El hombre vive, nace, vive, se reproduce y muere. Es una ideología humana. El hombre natural no puede discernir las cosas espirituales. ¿Qué es discernir? ¿Qué es discernir, hermano? ¿Se ha puesto a pensar usted así como el hombre natural no puede discernir la palabra de Dios? Bueno, discernir, podríamos decir para las mujeres que acostumbran cocinar, ellos usan un colador para colar algún tipo de jugo o para colar algún tipo de algo que tiene algo sólido en medio y sacar lo que es líquido hacia abajo. Entonces, eso es discernir. Discernir es como cuando acostumbran aquí en España a hacer una pasta de yeso, que vienen, ponen el agua abajo y después tiran lo que es el polvillo para que se vaya empapando uniformemente. Todas esas partículas del yeso que van cayendo, esa es una forma de discernir. La palabra de Dios viene siendo igual. Para discernirla, tiene que agarrarla por parte, tiene que agarrarla por temas, tiene que agarrarla por libros, pero igual tiene que agarrarla en todo su contexto para poderla comprender en general. Porque si comprendemos en parte, entonces seguimos siendo niños y seguimos siendo personas que no crecemos espiritualmente. Pues hermano, le di el ejemplo de qué cosa es discernir, pero el hombre carnal quiere adorar a Dios, pero lo que hace es adulterar la palabra de Dios. Es por eso que hoy hay muchas religiones, hay muchas iglesias. Toman un poquito de la Biblia y hacen su iglesia. Toman un poquito de un libro y ya la practican y ahí está una iglesia. Y eso es adulterio espiritual o adulterio doctrinal. Por eso hoy tenemos tantas iglesias y contendemos con muchas iglesias para aclararle muchos puntos que están muy claros en la Biblia, pero algunos logran comprender, pero no logran cambiar su hombre natural. Algunas personas siguen en sus ideas humanas adorando a Dios en forma carnal. Y dice que el hombre carnal no puede adorar a Dios. Pero ellos se esfuerzan. Y es más el esfuerzo que hacen que lo que Dios recibe su adoración. Como dice Juan, libro de Evangelio Juan 4:24. Juan 4:24. Ahí nos dice específicamente, Dios es espíritu y es necesario que los que lo adoren en espíritu y en verdad. No podemos adorar a Dios con nuestro hombre natural. Tenemos que adorarlo en espíritu. No podemos adorar a Dios y también adorar al mundo, porque el mundo también tiene su espíritu.
y tiene su propia sabiduría. Hay mucha gente que son muy ideológicos, que sacan argumentos que tienden a convencer a mucha gente. Por ejemplo, un ejemplo clave, la evolución de Charles Darwinson. Este hizo perder mucha gente. La palabra dice claro que Dios creó los cielos y la tierra, pero él quiso darle otra explicación. Él le quiso dar otra explicación y mucha gente por eso es que ahora son agnósticos, ateos, escépticos, porque creen a esa teoría. Teoría que la hizo porque este hombre no tenía mucho que hacer en su vida porque nació en una vida muy confortable. No comprenden la Biblia y su estructura espiritual. El hombre natural no comprende la Biblia y su estructura espiritual. Y es por eso que hacen una ensalada. Cuando miramos una ensalada, una ensalada, pero ensaladas sobre ensaladas en la Biblia, o que han sacado de la Biblia nosotros. Cuando miramos muchas iglesias. Bueno, miramos ensaladas cuando confunden la ley con la gracia. Hacen cosas de la ley y hacen cosas de la gracia. Ese es un adulterio espiritual. El Viejo Testamento lo mezclan con el Nuevo Testamento, el Viejo Pacto y el Nuevo Pacto. Y es cierto que la Biblia toda es inspirada por Dios, pero igual debemos de saber qué es la gracia, qué es la ley, qué es el testamento viejo y qué es el testamento nuevo, el viejo pacto y el nuevo pacto, y en qué era estamos viviendo. Pero el hombre natural, en su vida carnal, no quiere ni se esfuerza por ser un hombre espiritual. Ha hecho cosas que confunden a la humanidad y eso hace que hoy en día la imagen de la iglesia que Cristo ha comprado con su sangre sea empañada por estas artimañas con personas que quieren seguir con la carne a nuestro Señor Jesucristo. Confunden la ciencia, confunden la conciencia con los mandatos. Mucha gente piensa que la gente se va a salvar por conciencia, cuando la palabra de Dios nos dice que debemos de creer y bautizarnos. Mucha gente piensa que con solo creer ya es salvo. Pero, como les dijo nuestro Señor Jesucristo a los discípulos, y por todo el mundo predicar el evangelio a toda criatura. Dos claves, creer, y el que creyera y fuera bautizado será salvo. Pero algunas personas están pensando de que si yo creo y yo soy el dueño de una casa, yo voy a ser salvo y todos los de la casa también van a ser salvos, cuando la salvación es individual. Hasta ese límite, hasta esa instancia ha llegado el hombre natural. Confundimos la excepción que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz con el hombre que salvó en la cruz. Piensa que porque salvó ese hombre en las últimas instancias, el hombre natural piensa que Dios le va a dar oportunidad en la última hora de arrepentirse y salvarse, aunque no hubiese creído ni bautizado durante los 60, 70 años que le dio de vida a nuestro Señor Jesucristo o nuestro Dios Padre en este mundo. Según el hombre natural es un mamífero más y la ley en su carne para actuar como animalito. Y es cierto, hermano. El apóstol Pablo estaba consciente de que ese hombre natural estaba en él y que peleaba por hacer la voluntad de nuestro Dios. Romanos 7:21 dice, y hay esta ley en mis miembros, dice, que me hace hacer lo que no es de Dios. No sé por qué nos confundimos tanto en lo que es espiritual y lo que es natural.
Dios quiere que nos comportemos espiritualmente, no como un gatito, un perrito, un burro, un cerdito, porque es difícil llevarle la palabra de Dios a alguien y como dice la palabra, no le eche las perlas a los cerdos porque las pisotean. Es algo que nos hace a nosotros reflexionar. Así que mis hermanos, para discernir la palabra de Dios necesitamos al Espíritu de Dios y discernirla espiritualmente. Que Dios me lo bendiga. Amén.